Para hacer esta parte de aquí he montado 5 cuerdas, ahora os enseño cómo, y hice una muestra con lana y la parte central que la puse en blanco, la cuerda que está es muchísimo más larga, bueno, bastante más larga que las demás, entonces quiere decir que se necesita menos para la cuerda central. Por eso aquí he montado en el otro lado, para que sea igual, para que sea simétrico, he montado 4 y ahora voy a montar el quinto para enseñaros cómo. La primera cuerda tendrá 8 metros, la segunda 7, la tercera 6, la siguiente 7 y esta última 8, que la doblo por la mitad, en realidad son 4 metros lo que tiene cada cuerda, pero como está doblada en total son 8 metros, que lo pongo por debajo y ahora meto la cuerda de debajo por medio del bucle. Y empiezo a trabajar. Como son muy largas las cuerdas, os voy a enseñar un poco más abajo, pero va a ser lo mismo. Cuando ya lleve un poco, os enseño cómo se empieza y cómo se continúa. Voy a hacer una muestra con estas cuerdas que he puesto aquí. Pues lo divido así en dos. Y esta de la izquierda la atrapo con la mano derecha y trabajo con la otra mano envolviendo. 1 y 2. Con cada cuerda lo hago 2 veces. Ahora con la otra. 1 y 2. Voy así un poco en diagonal. La otra. 1 y 2. Y con la otra. 1 y 2. Ahora con las otras 5 hacia la izquierda la atrapo con la izquierda y trabajo con la derecha. Voy hacia el otro lado. 1 otro nudo. Cada nudo está formado por 2 partes. 3 y 4. Ahora este de aquí, el extremo no lo voy a utilizar, ahora voy a utilizar 4 de cada lado y hago otra vez lo mismo, pero ahora van a ser 3 nudos, 2 veces cada uno, con una cuerda. 1 2 y 3. Y en el otro lado 1 2 y 3. Y ahora con 4 de aquí del centro voy a hacer un nudo de estos cuadrados. Doy por supuesto que ya sabéis hacer los nudos básicos. Y hacia el otro lado. Y ahora lo separo siempre. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a trabajar con esto del extremo, no. Voy ahora hacia el centro.
y hago 3 nudos. 1, 2, y 3. Ahora con estos 4 de la izquierda me voy hacia la derecha. Este va a ser la guía y hago otros 3 hacia el otro lado. 1, 2, bueno, yo llevo 2 nudos en realidad y este es el tercero, porque cada nudo está formado por 2 partes. Bueno, pues ahora con estos 2 de aquí los voy a anudar, paso por encima y por debajo, otra vez, paso por encima y por debajo, lo cambio de sitio, hago aquí un nudo central. Y ahora con esta parte de la derecha hago 4 nudos para terminar de hacer el rombo. 1, he cortado las cuerdas demasiado pequeñas ya. 2, por lo menos me va a salir el rombo. 3 y 4. Y ahora con estas 5 de la izquierda me voy hacia la derecha. Este va a ser la guía y voy a hacer 4 nudos formados por 2 partes. 1, 2, 3, y 4. Bueno, ya he terminado el primer rombo, ahora empiezo el segundo. El segundo rombo ya lo hago aquí a continuación, con la misma guía, utilizando esta como guía, voy a seguir hacia la derecha. Ya voy cogiendo las otras cuerdas. Ahora no me va... Uf. Tengo que dejar ahí que vayan un poquito separadas. Tenía que haberlo cortado un poco más grande, porque ahora claro es que tienen que ir así en diagonal. Bueno, no tengo bastante cuerda. Es seguir lo mismo que aquí, pero ahora lo enseño con el otro, con la otra cuerda que tengo. Esto para empezar viene bien. Veis que con este hilo sale más bonito, más redondito. La muestra la hice con trapillo y esto es con unos hilos de algodón, que abajo en la descripción os pongo qué tipo de hilo es. Y voy a enseñar la última vuelta. Entonces hago esto, este de la izquierda la atrapo con la mano derecha y voy a hacer 4 puntos que se hacen 2 veces. Perdón por la interrupción, es que se me ha movido la cámara. Ya he hecho uno, ahora con la otra hebra
hago el siguiente, que son 2 partes, hay que hacerlo 2 veces. El tercero, que también lo hago 2 veces. Y el cuarto. Bueno, ya he terminado de hacer el rombo y ahora, en lugar de hacer un nudo aquí como aquí, un nudo final, pues voy a continuar haciendo el mismo tipo de nudo, envolviendo. También se hace 2 veces. Y ahora continúo con estos 4, hago otros 4 nudos y se queda así como eso todo seguido. Se ha quedado atrapado. 1 y otra vez el mismo nudo. El siguiente. Y el siguiente. No, el mismo nudo hecho 2 veces. Me quedan 2. Se quedan las hebras así un poquillo sueltas, porque lo voy haciendo en diagonal. Y otra vez el mismo punto para que se quede bien cerrado. Y ya el último. Intentad que salgan todos los rombos iguales. Bueno, pues ya he terminado y ahora ya divido la labor 5 por aquí, 5 por aquí y hago esta parte igual que al principio. Ya es todo igual que al principio, simplemente dejando aquí la hebra suelta, como aquí. Voy a hacer el primero para que lo veáis. Con este lo llevo, se me van enredando todavía, son bastante largas todavía. Así. Y ahora el siguiente y ya dejo la hebra un poco suelta para que vaya así en diagonal.